Hola, bienvenidos a Mesa Central. Yo soy Daniel Rivera Marín, editor general. Estoy acompañado de Isolda María Vélez, editora de Política, Actualidad, Colombia, y de Juan Diego Ortiz, editor del área local. Este es el podcast en el que les contamos 4 noticias, las más importantes de el país y por supuesto Medellín y Antioquia. Y pues vamos a empezar de una vez. Oíste, Juandi, ¿a vos qué tanto te gustan los buñuelos? De la amiguería me gustan bastante. Pero si en la amiguería no venden buñuelos, que buñuelos uno compra en muchas partes de Medellín. Panadería. La panadería es muy buena allá en Medellín, me parece. Ha mejorado mucho, no tanto como en Bogotá, para los que no ven en Bogotá reina el pan, pero aquí hay unas cuantas panaderías buenas. Y carnicerías para hacer asado también. Carnicerías, mejor dicho. Me dicen que es que ya, mejor dicho, algunos gastos de la alcaldía de Medellín parecen como si fueran un surtifruber, una cosa así. ¿Qué es lo que pasó esta semana, Juan Diego? Y este es nuestro primer tema. Sacamos una nota a propósito de un derecho de petición que hizo la Contraloría Distrital de Medellín a la Secretaría de Hacienda sobre los gastos que se llaman fondos fijos reembolsables. Es como una especie de caja menor que tiene la Alcaldía de Medellín para gastos de representación, para gastos de cuando hay alguna salida especial. O cuando llega una visita, viene el ministro de Transporte, hay que atenderlo con un almuerzo, una cosa así. Cualquier invitado, con ese fondo se pagan los almuerzos de los invitados, en fin. Pero lo que tenía la respuesta a este derecho de petición que presentó la Contraloría Distrital de Medellín es un montón de gastos, son 18 páginas con un listado de una tabla de Excel reportando cada uno de los gastos. ¿Y esos gastos correspondían a un mes, a una semana específica? Esos son los de este año. ¿Los de este año? Sí, solamente eran 18 páginas y ahí lo que se ve es lo que estábamos conversando al comienzo. Hay facturas de panaderías, carnicerías, fruver, tiendas de barrio, buñuelerías. Hay una factura por 3 millones del 9 de mayo en un local del Poblado que vende bebidas alcohólicas. Otro día... Cosa que está prohibida, porque claro, en ese fondo no se permite el consumo de bebidas alcohólicas. Pero no era Lico Express ese lugar. No, era hijo negado. Hijo negado. En todo caso, el 20 de enero hay 28 facturas de locales que venden mecato, bebidas y restaurantes, floristerías, donas, en fin, un montón de gastos que tiene este fondo, que está en 20 salarios mínimos legales para el mes. Pues Pero ¿y donas de dónde? ¿No eran las del carrito de la canción? Arequipe, mantequilla, súper donas. No, esa no. Super donas, no. De varias Dunkin' Donuts, okay. Hay varios ahí. En todo caso, este fondo tiene un tope de 20 millones, pero cuando esté al 70% se puede hacer un refill del fondo. Claro. Las veces que sea necesaria en el mes. Entonces digamos que bueno, hubo críticas por todo. Venga, pero yo quiero preguntarle ahí una cosa, de pronto también hizo que conoce el tema. Ellos dijeron, digamos, la denuncia que apareció primero en Twitter, que mostraba ese derecho a petición, decía que la alcaldía había subido el tope de 2 millones a 20 millones. Y ellos salieron a responder, no, Alonso Salazar había subido el tope de 2 millones a 20 salarios mínimos. Pongamos que el salario mínimo en la alcaldía de Alonso estuviera en 600.000 pesos, eso daría 12 millones de pesos, más o menos. ¿Cuál es la verdad de eso? Sí, lo que aclaró la alcaldía después de que sacamos la nota es que el fondo se subió en 2010, cuando estaba secretario privado, que es la persona que maneja ese fondo del piso 12, Juan David Valderrama. Hoy candidato a la alcaldía de Medellín. Hoy candidato a la alcaldía de Medellín, en la alcaldía de Alonso Salazar. Y que tuvieron gastos promedio de hasta 24 millones. Nosotros habíamos hablado también con Juan David Valderrama para la publicación del primer artículo, y él decía que los gastos estaban medidos, que había, pues, digamos, una auditoría a cada uno de los gastos, y que los fondos eran utilizados solamente para los gastos de representación. Lo que ahora la alcaldía nos aclara es que ese fondo se subió de tope desde 2010. Y es cierto que en la alcaldía hay una cocina que le prepara la alimentación, claro, al alcalde, y digamos se atiende las reuniones en el despacho, pero también es cierto que ese fondo se provee de suministros, no para el mercado que aparece relacionado en este fondo, que es un poco extraño que estén mercando con los gastos que son de representación. El mercado pasa, digamos, el mercado de la alcaldía, del piso 12 pasa es por otro presupuesto, no por esta caja menor. Es que la caja menor en la alcaldía, en una entidad pública, en una empresa privada como esta,
es para gastos de emergencia, un viaje que sale de improviso, una visita que llegó, no sé, ¿no? Sí, es básicamente, sí prevé que haya alimentación en restaurantes, incluso son muy estrictos con el tema de las bebidas alcohólicas, que en esos registros de las facturas uno no debería cargar allí temas de bebidas alcohólicas, y ahí aparece bastante relacionado el tema del licor, pero es porque, claro, si el alcalde sale a una cita por fuera y hay una invitación a un restaurante, pues ahí está, digamos, de ahí se paga ese servicio, pero lo que se consume dentro de la alcaldía está previsto que se pague desde Claro, otros y hay recursos. gastos pues desde peaje, túnel de Oriente, pues o sea que están relacionados con la función pues que manejan los gastos. Sí, claro, no todo es un Gastos de exceso. papelería, Todo es exacto. exceso, sí. Por ejemplo, mire esta perla, 29 de marzo, se erradicaron consumos en restaurantes de 2 ciudades al mismo tiempo. Hay una cadena de bogotana de comida y también hay un portal que hizo pues como una recapitulación y habla de 69 facturas en las que había cuentas de acá de Medellín y de una cadena de restaurantes de Bogotá. ¿Esto por qué empezó? Por una deuda que habíamos sacado hace como un mes largo con el restaurante San Carbón. Claro, 20 millones de pesos le deben al restaurante. Que le iban a mandar de consumos que no se habían pagado, como cambió la composición accionaria de San Carbón, entonces la nueva administración le empezó a cobrar a la alcaldía. Y la Contraloría anunció hoy, la Contraloría Distrital, que iba a empezar una investigación, precisamente empezó desde San Carbón, pero ya va en estas cuentas que es un archivo de 18 páginas con gastos de lo que va del año que se han pagado con esta de la caja menor. Claro. Nosotros iniciamos la edición del lunes 14 de agosto con este tema, que fue el tema del día. Proyectos de la alcaldía a medias por desorden en manejo de plata. Yo creo que esto sigue mostrando es cómo hay una improvisación, un desorden, y aquí contábamos algo, y es que tuvimos acceso a un archivo que circula en la alcaldía en el que se mostraba cuáles eran los programas que estaban desfinanciados. Y nos llamó mucho la atención que todo lo de Buen Comienzo hasta agosto estaba desfinanciado. Atención a ancianos, desfinanciado. Por ejemplo, el alcalde entregó computadores, maravilloso para los estudiantes, más de 130.000 computadores. Pues ahí nos encontramos en ese archivo que hay 0 colegios con internet instalado en la ciudad. Esta alcaldía tenía presupuestado reunir 24,4 billones de pesos para los 3 primeros años de gobierno, para su plan de gobierno, y obtuvieron 1,7 billones de pesos más por impuestos, que recogieron 860.000 millones, por endeudamiento, que recogieron 410.000 millones, y ingresos no tributarios, fotomultas, otro montón de cosas, 420.000 millones. Y la plata no se ve, y mientras tanto vemos pequeñas cosas, pequeños gastos, 40.000 en buñuelos, 60.000 en una panadería, que nos muestran que en las pequeñas cosas es por donde se muestran los grandes gastos de la ciudad, por dónde se pueden ir perdiendo. Pues veremos qué pasa con la Contraloría. La Contraloría, como la Personería, anuncian muchas investigaciones alrededor de la alcaldía y al final no pasa mucho. Bien, y además de toda esta cosa pues, de gastos en la ciudad que siempre muestra que los cimientos no están muy bien en la economía pública, muy modita la semana terminó con lo de Bogotá, ¿no hizo? Sí, claro, solo el temblor nos movió a todos, nos sacudió en una semana que ha sido bien intensa en el tema noticioso. Oíste, pero ustedes sintieron el temblor, yo no sentí nada. Yo estaba escuchando en una emisora de Bogotá, pues en el noticiero del mediodía, y allá reportaron, y a los 2 segundos empezó a mover todo. Muy preocupante porque 6,1 en la escala de Richter es un temblor muy fuerte. El terremoto de Armenia fue, si mal no estoy, 6,5 en la escala de Richter y fue un temblor devastador, un terremoto devastador. En Bogotá hubo ese día como 15 réplicas y una mujer como que entró en un ataque de pánico y se tiró por una ventana, pues esperar que las autoridades empiecen a revisar las edificaciones, ¿no? Y si ustedes han trabajado el tema. Digamos que hubo mucho, claro, la gente se asusta bastante, o nos asustamos bastante cuando ocurren estos temblores, además porque hubo una cantidad de réplicas posteriores a este fuerte sismo. Por fortuna, lo que dices, no fue tan dramático las consecuencias, pero sí hubo muchos daños en fachadas, se cayó un pedazo del techo del salón elíptico en el Congreso, que a esa hora no estaban sesionando, y eso, digamos, evitó que de pronto algún congresista hubiera salido lesionado, y se obstaculizó la vía al llano. Está cerrada pues porque hay derrumbes en la vía y hay una situación pues como de alerta frente a posibles movimientos de masa en esa zona del Calvario.
en el Meta, que fue el epicentro de este sismo. En Quetame, Guayabetal. Sí, toda esa zona que comunica Bogotá con el Meta, digamos que está como en una alerta. Pero fue bastante impresionante el World Trade Center de Bogotá. Se dijo en un principio que había tenido unas afectaciones, que se había movido, pero ya después el gerente de este centro financiero salió a aclarar que no, que era un tema de estabilización de la estructura que databa de hace tiempo atrás y que no tenía nada que ver con el movimiento de ayer, pero sin embargo pues hubo una evacuación preventiva en varios edificios en Bogotá porque realmente la gente desde Bogotá reportaba que se sintió muy fuerte. Muy fuerte. Y aquí en un golpe elíptico estábamos hablando de esos movimientos telúricos para hablar de los movimientos políticos en el país. La semana arrancó con una denuncia muy fuerte que hizo Caracol Televisión, el periodista Ricardo Calderón, sobre cómo en el Casanare la esposa de un narco, ¿no?, terminó apoyando la campaña del pacto histórico y eso devino en muchas cosas en la semana. El presidente Gustavo Petro salió a hablar de Odebrecht, como que se lo sacó del bolsillo y claro, esta semana ya conocimos unas nuevas decisiones por parte de la Fiscalía. El presidente también habló de mover el gabinete ministerial y todo sonaba como a echar globos para ocultar esa denuncia primera a la que el pacto histórico respondió, pero no con suficiencia. Cuente pues. Bueno, eso fue todo, digamos, una oleada de cortinas de humo que se desató esta semana, pues por parte de la presidencia. Hubo bastantes situaciones. Recuerde que veníamos de las denuncias de Nicolás Petro, del tema de los ingresos irregulares a la campaña, y habíamos hablado también de los desplantes de Petro a propósito del tema de Brasil, con toda la gente. Hablamos de más de 80 desplantes que ha hecho el presidente. Y todo eso lo digo porque eso empata con lo que se vino en esta semana. El presidente salió a hablar de varios temas, como bien lo mencionás. Habló de renegociar el TLC, que es como una cortina extraña de humo, porque para uno renegociar con alguien, pues tiene que haber acuerdo entre la otra parte para sentarse. Y hasta ahora, pues eso no ha pasado. Es un embeleco, pues, que ha tenido el presidente, o un embeleco no, yo creo que hay unas razones justas, pero sacó el tema de un momento a otro. Otro tema, que para que lo anotemos ahí, también habló de la Federación Nacional de Cafeterías. Claro, también causó una peleita ahí con el presidente de la federación. Digamos que él siempre ha estado incómodo con la figura de este señor y ha querido de alguna manera sacarlo. Y ahora se va al Congreso y les dice, bueno, si no se cambian las condiciones, se acaba el contrato con los cafeteros. El fondo del café, que es un fondo del gobierno que solventa la federación. ¿Qué dicen en la federación? Bahamón fue elegido democráticamente por los caficultores del país y por eso está en el cargo. Claro, no tiene nada que ver directamente con la presidencia, pero obviamente el presidente puede entrar a presionar, como en efecto lo está haciendo, para que este señor se vaya. Y presiona porque él, Bahamón, fue muy cercano al Centro Democrático. Creo que fue candidato al Centro Democrático a un cargo de elección popular. Bueno, pero entonces retomemos el tema. El presidente casó una pelea con Caracol Noticias, pues por esta denuncia del tema del Casanare. El pacto salió a defender a Eduardo Noriega, que es el de la Colombia Humana, salió a defenderlo y resulta que terminó peleando con toda la prensa. Se vino la FLIP, le hizo unos reclamos porque señala la FLIP que este tipo de señalamientos que hace el presidente pues crean un ambiente amenazante para la labor de la prensa. Esa fue una pelea. Yo quiero poner aquí otra cosa. Ricardo Calderón fue el primer periodista que alertó sobre las entradas de Juan Fernando Petro, hermano del presidente, a las cárceles en campaña y cómo estaba recibiendo plata. Sucedió lo mismo, las bodegas se le fueron encima a Ricardo Calderón, lo bulinearon, lo matonearon en redes sociales. ¿Y qué terminó pasando? Pues que Juan Fernando Petro está en una investigación en la Fiscalía por supuestamente haber tramado ahí un recibimiento de plata. Y hay que anotar a eso... O de favores, Ana. Hay que anotar a eso, Dani, que el presidente en otra época había elogiado mucho el trabajo de Ricardo Calderón cuando hacía las denuncias de las chuzadas, de la persecución, o sea, la seriedad de sus investigaciones. Claro, porque él hizo chuzadas del DAS, Tolemaida Resort, las chuzadas del Ejército, Parapolítica, las grandes investigaciones las ha hecho Calderón en este país. Bueno, y el presidente entonces siguió trinando de Odebrecht. Después de que se conoce el fallo en Estados Unidos con el Departamento de Justicia y el acuerdo al que llegaron con el Grupo Aval para pagar las multas en ese proceso de investigación. Acuerdo en el que el Grupo Aval y Corficolombiana dicen sí,
nosotros sobornamos. Eso hay que dejarlo claro, ¿no? Y él aprovecha la coyuntura. Claro, aprovecha la coyuntura en un tema que él ha insistido, incluso desde su época de senador, que él había hecho este tipo de denuncias. Entonces, de alguna manera, puya al fiscal para que el fiscal realmente demuestre que se han investigado y se han procesado todas las personas, que muchas de ellas, valga decir, como todos estos brasileños, no habían sido, digamos, imputados en el país ni vinculados a ningún proceso formal. Todas estas personas estaban, digamos, por fuera de las investigaciones, y lo que hace el fiscal, entonces en una maniobra también un poco, digamos, política, porque pues de un día para otro salió a hablar de todo este tema de Odebrecht, anunciando nuevas imputaciones, 55 imputaciones, a la gente de la ANI, digamos que el grupo directivo de la ANI y sus funcionarios, 33 imputaciones, y él habla de cómo se desentramó todo este tema de la corrupción que se generaba desde Odebrecht en Brasil. Sin embargo, ahí estaba, por ejemplo, Luis Fernando Andrade, o sea, no había nombres nuevos y él simplemente confirmó que había entrado plata a la campaña de Santos y a la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Ahí confirma que más de 6.500 millones de pesos entraron a ambas campañas. Hasta ahora está imputado y está en proceso Oscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga. Ahora el fiscal también dice que dentro de la campaña de Santos, que tampoco era nuevo, porque acuérdese que Roberto Prieto está también condenado por ese caso. Entonces ahí digamos que no había nada nuevo, pero el fiscal le responde al presidente diciéndole, mire, nosotros hemos hecho colaboración con Estados Unidos porque el presidente dijo que no, porque él había pedido que se reabriera el caso, y resulta que las investigaciones sí estaban de todas maneras en curso. Un poco dormidas también hay que decirlo, porque justamente cuando el presidente sale a hablar, el fiscal responde pues con toda esta investigación. Y lo otro hizo el remesón ministerial o la amenaza de remesón ministerial, donde el presidente se reúne con sus ministros y les dicen ejecuten. Hay que decir que la ejecución está bastante baja, creo que está como por el 50%. No, en estos primeros años, en estos primeros 6 meses solamente hay un 15% de ejecución. Imagínate. Y eso generó que el presidente hiciera un llamado a sus ministros, y obviamente en un momento en que también es importante hacerlo público, entonces se conoce un documento en el que se muestra cómo ha sido toda la ejecución de los ministerios, y si realmente hay ministerios que están en la cuerda floja, por decirlo de alguna manera. El Ministerio de Deportes, el Ministerio de Agricultura, son, digamos, críticos en ese tema presupuestal. Y hay que decir que en el Ministerio de Agricultura pues hubo un ruido además adicional con el tema de las cifras, en todo el tema de la recuperación de la entrega de tierras. Eso te iba a decir que ese fue el otro escándalo de la presidencia esta semana. Claro, porque lo que hizo la Agencia Nacional de Tierras fue sumar un montón de ejecuciones que venían del gobierno anterior, y lo que ellos hacían era simplemente trámites finales para hacer ese proceso de entrega de tierras y de titulación, y lo atribuían como si fueran de este gobierno. Decían, y ahí es donde estaba equivocado el informe. Claro, decían que habían entregado 1 millón de hectáreas y en realidad este gobierno ha entregado 200.000. Exactamente. No, 800.000 venían desde el gobierno de Iván Duque. Pues una semana muy movida para el gobierno nacional, muchos escándalos, el escándalo del apoyo de una esposa de un narco en Casanare, el escándalo de las tierras, y el presidente sale a dar golpes de opinión. Odebrecht, el remesón ministerial y el TLC. Ya veremos qué va pasando. Pero fue como una tarjeta amarilla para los ministros, que les dio que un mes. Sí, y digamos que hay algunos ministros que pueden estar en la cuerda floja, y realmente no solamente sus directores, porque pidieron finalmente los ministros las cabezas de esos directores para, digamos, recomponer y acelerar, apretar manijas, pero también los ministros pueden estar en esa mira, y se habla incluso pues como de 6 ministros que podrían salir. Entre ellos se menciona siempre a Luis Fernando Velasco, que también esta semana estuvo un poco desafortunado con sus pullas y su rifirrafe con los gobernadores, diciéndoles que eran unos hipócritas porque estaban presentando el tema de la seguridad, y él decía que eran unos reclamos en seguridad muy sentidos en las regiones, y el ministro pues descalificó eso diciendo que eso era un manejo electoral. Ese es como otro antecedente de la desconexión con las regiones, porque acá recordamos en el lanzamiento de la feria aérea, cuando Petro no dejó hablar ni al alcalde de Río Negro ni al gobernador, que ellos manifestaron su descontento. También cuando fue el primer derrumbe en Quetame de la vía al llano, que reclamaron que no había presencia del ministerio y que estaban totalmente desconectados sin la presencia del Estado, y se suma el antecedente esta semana con lo de Claro, y el presidente sale de alguna manera a respaldar a su ministro, porque como los reclamos de los gobernadores, y ellos como que tienen una peleita casada con el del Meta, el presidente sale y le dice, no se meta en mi gabinete, que yo no me meto en el suyo. Ajá, el del Meta es un tipo pues muy conservador y, como dicen, de armas tomar.
Pero, y aquí para terminar el tema, al presidente no le conviene otro remesón ministerial. Lleva 13 meses en la Casa de Nariño y ha tenido ya 2, por lo menos. Entonces no le conviene mucho como jugar esa carta todavía, me parece. Y en nuestro tercer tema, después de, ¿cuántos días? 28 días de que 6 mineros terminaron en una explosión en una mina de Amagá, digamos, terminaron allí atrapados, fueron rescatados esta semana. Juan Di, una tragedia total, ¿no? Sí, una angustia tremenda todo lo que pasó desde el 20 de julio. Ese jueves festivo, una bolsa de agua de una mina ilegal vecina de Nueva Nechí, que es una mina carbonera de Amagá, se desprendió a 280 metros de profundidad y dejó atrapados a 6 mineros. Fue muy complicado todo el protocolo de rescate porque inicialmente pensaron que había 10.000 metros cúbicos de agua, habían unas motobombas, pero la velocidad de la salida del agua era muy lenta. Al principio se habló de 15 días, tuvieron que reforzar con más motobombas y terminaron sacando 100.000 metros cúbicos de agua, eso es como más de 40 piscinas olímpicas, en unas condiciones muy complejas porque en la mina no hay planos, la mina por dentro tiene calles y carreras y un montón de bifurcaciones. Entonces, digamos que todo ese bombeo de agua terminó el miércoles en la noche, como a las 12 alcanzaron a encontrar el primer cuerpo, porque además había una empalizada, esa bolsa de agua se vino y desprendió parte de la montaña, había una empalizada que impedía que los organismos de socorro llegaran donde se suponía que estaban. Con los que hacen los socavones. Correcto, los 6 mineros. En todo caso, el jueves lograron sacar los primeros 5 cuerpos y hoy en la madrugada terminó con la extracción del último cuerpo. Las familias acamparon los 28 días ahí afuera de la mina Nueva Nechí. Y bueno, otra tragedia más de Amagá que se acostumbró a aparecer en los titulares por todo este montón de tragedias mineras. Oye, eso te iba a preguntar, ¿por qué en Amagá es más renuente este tipo de tragedias, este tipo de accidentes? Digamos que esa extracción del carbón tiene que ver mucho con los socavones y hay mucha informalidad. Si bien esta mina era legal, la vecina había sido abandonada hace rato y eso no tiene ningún control. Hay unos protocolos desde la Agencia Nacional Minera para hacer cierre de las minas, porque los cierres no es simplemente que se abandona, sino que tiene que haber un monitoreo para que la estructura no colapse y termine afectando a las minas vecinas como ocurrió. Entonces termina siendo un problema de informalidad y lastimosamente Amagá, toda esa cuenca de la Sinifaná es carbonífera y tiene tragedias que datan desde el 77, hoy sacamos en el informe más de 80 muertos en el 77, pero recordamos una tragedia de 2010, de 2012, 2014, que murieron 12 mineros, que había sido la más reciente. Y bueno, muy triste, acompañando a las familias y solidaridad con ellos que despidieron a sus seres queridos. Bueno, digamos que por fin los rescataron después de casi un mes de angustia. No se dieron por vencidos en esa tarea que es muy dramática para las familias, o sea, ya se sabía que no estaban vivos, pero es importante para sus familias hacer el duelo y recuperar los cuerpos. Claro, eso decía Anuel, que era un papá de uno de los mineros. Lo que decía era que por lo menos habían descansado. Mira, este fue el tema del día de viernes 18 de agosto, donde fue Edison, ¿no? El periodista que estuvo allá. Eso siempre es muy doloroso, cubrir este tipo de tragedias, ¿no? Como periodista, siempre se juzga mucho a los periodistas que están en directo, que porque le preguntan, ¿y usted cómo se siente? Porque es que es muy difícil acercarse. Nosotros estamos salvados un poco de eso porque pues trabajamos para escribir, pero muy doloroso. Yo siempre recuerdo ese tipo de tragedias. La de 2010, la de 2012, la de 2014, me tocó cubrirlas. El señor se desmayó. Digamos que el comienzo de la nota es porque apenas ya dieron la alerta a los socorristas de que ya habían encontrado los cuerpos, que iban a empezar la extracción y confirmaron pues lo que todos temían, que los familiares estaban muertos. Se empezaron a desmayar los familiares. Ya entonces, como de la tensión termina, claro, y ya es el momento de enfrentar realmente el duelo. Claro, además porque hasta que usted no ve el cuerpo no descansa, ¿no? No descansa y tiene la esperanza de que estén vivos, ¿no? Bueno, Juan Di, muy doloroso el tema de Amagá, pues digamos, gracias a los rescatistas que no se rindieron y pudieron entregarle los cuerpos a las familias. Hay que decir, Dani, que dentro de los mismos cuerpos de socorro eran los mismos compañeros, obviamente guiados por gente, socorristas expertos, pero fueron ellos mismos los que guiaron las tareas. O sea, siempre hay mucha hermandad en ese gremio minero
y fueron los mismos mineros los que ayudaron a todo este protocolo, a que no se cayera la búsqueda después de 28 días hasta el final, hasta que se encontraran a sus compañeros. Juan Di, y te quería preguntar por un tema ya para cerrar, y es qué es lo que está pasando con los caminantes en la ciudad. Publicamos varias notas esta semana, sobre todo en la web, de caminantes a los que están apretando, los cogen delincuentes incluso con armas largas a vaciarles las cuentas. ¿Qué ha pasado? Pues digamos que el fin de semana pasado reportamos el caso en el Alto de Palmas de unos caminantes que retuvieron, pero digamos que hay varios antecedentes. Este mismo año reportamos un atraco masivo en unas caminatas que se hacen al Cerro Pan de Azúcar en el centro oriente de Medellín. Y hace como un mes largo en el Parque El Salado de Envigado, digamos que fue una retención de más de 8 horas, y por los celulares había una persona abajo notificando que todas las transacciones se hicieran y les vaciaron las cuentas como a 6 personas. A ese se suma este último de Las Palmas, entonces digamos que hay una alerta por las zonas rurales de la ciudad, donde hay mucho caminante, ahora hay mucho club de caminata los fines de semana. Entonces la policía lo que necesita establecer es un protocolo de protección de todas estas rutas que se utilizan para los senderistas los fines de semana. Mucha gente caminando, se van de fiesta por la noche y al otro día madrugan a botar ese guayao por Ana. No, la gente es muy juiciosa. La gente Los que que camina caminan, no, se se cuidan acuestan los sábados bastante. temprano. No sé, lo dudo mucho. Esos, como decía Whitman, son multitud, o sea, hacen una cosa por la noche y otra por la mañana. Este fue Mesa Central con Isolda María Vélez, Juan Diego Ortiz, Daniel Rivera Marín. Muchas gracias por acompañarnos, síganos en redes sociales, lean elcolombiano.com y esperen una edición de domingo y de lunes festivo para leer, para que se entere de lo que sucede en Medellín, Antioquia y Colombia. Muchas gracias por acompañarnos.